Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Depende a qué hora estés mirando este programa y dónde estés mirando este programa también, de qué parte del mundo. Pero así primeramente le damos gracias a Dios porque nunca voy a empezar una enseñanza, una programación, una predicación sin antes darle gracias a Dios, porque nosotros como pueblo de Dios debemos de ser muy agradecidos con nuestro Dios y más que nada le debemos demostrar a nuestro Dios la gratitud de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, con hechos más que nada. Entonces empezamos siempre dándole gracias a Dios por mí, por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por Alma Visión y así mismo por nuestro hermano Bruno, el fundador de Alma Visión, por todo colaborador de Alma Visión y por todos los que hacen posible que llegue esta señal, esta palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal porque es una enseñanza muy importantísima, muy preciosa, muy hermosa, muy ungida por Dios también, y es sobre liberación, porque es importantísimo que la gente aprenda y entienda a cómo ser libre y también mantenerte libre de ataduras, de coyundas, de artimañas, paradigmas, de estrategias del diablo, de vicios, de toda clase de malos hábitos, también malas mañas. El tema que vamos a tocar ahora se titula: los demonios se echan fuera con la unción de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Los demonios se echan fuera con la unción de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el tema, esta es la enseñanza que traigo ahora sobre liberación, mostrándote siempre, todo tiempo y en todo momento, ilustrado y respaldado por la palabra de Dios, para que la gente aprenda y entienda que no es nomás gritar y zapatear y fuera demonio y fuera demonio. No, en primer lugar, los que traen la unción de Dios, los hijos de Dios genuinos y verdaderos, ni le tienes que zapatear al diablo, ni le tienes que hacer nada, simplemente con la pura palabra de Dios, porque obviamente vas a hablar por el Espíritu Santo de Dios, porque el que trae la unción de Dios está lleno del Espíritu Santo de Dios, y a eso es a lo que le tiene miedo el diablo. La unción de Dios y el Espíritu Santo de Dios es la arma más poderosa que existe en el universo para echar fuera al diablo, para destruir todo demonio, toda artimaña, paradigma y estrategia del diablo, y para destruir brujerías, maldiciones hereditarias, generacionales, entregas a los santos patrones, destruir ocultismo, prácticas de la ouija y cochinero y medio que la gente acostumbra a hacer y practicar y ejercer en vez de buscar a Dios y en vez de hacer la voluntad de Dios. Y también te voy a enseñar ahora, a la luz de la palabra, que nosotros como pastores, si en verdad Dios nos llamó, tenemos que vivir siempre alertas, siempre enfocados en nuestra congregación o nuestras congregaciones, de que el pueblo de Dios haya recibido al Espíritu Santo de Dios y que lo haya conocido, que lo conozca. Ese es el enfoque de todo pastor. Por ejemplo, yo sé que hay pastores que se hacen llamar apóstoles, que si tienen muchas iglesias, que si ya plantaron varias iglesias, que ya califican para pronombrarse apóstoles. Bueno, la palabra de Dios no me dice eso, ni a ti ni a mí. La palabra de Dios no dice que depende de las iglesias que hayas plantado, es lo que te hace apóstol. A mí y a ti y a todos ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, la palabra de Dios nos enseña
que a los apóstoles los hace, los nombra, prepara, empodera y equipa nuestro Dios. Nuestro Dios, sin importar cuántas congregaciones tengas, cuántas iglesias o cuánta gente tengas en la iglesia. Ajá. Y también muy importantísimo es que a la luz de la palabra, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo está lleno del Espíritu Santo de Dios, conoce bien todo lo del Espíritu Santo de Dios y también es portador de la presencia de Dios y de la unción de Dios. Y está bien preparado, bien equipado para echar fuera cuanto demonio se atraviese. Ajá. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todo el que se hace llamar hijo de Dios debe estar muy consciente que no es lo que la gente diga o que la gente enseña. Es lo que Dios enseña. Es lo que Él dice en su bendita palabra. Y yo te voy a mostrar ahora, a la luz de la palabra, que es como Dios dice. Voz de Dios y no de hombre. Es como nuestro Dios habla, como nuestro Dios hace, como nuestro Dios dice, y no como el mundo dice. Y no como la gente altanera o prepotente dice que yo soy y que tú no eres nada. El que hace y el que nombra y pronombra y titula es Dios. Y a los que Dios nombra o pronombra, no tienen que traer título, ni gafeta, ni nada de nombre, ni título para nada. Porque no lo necesitas. Porque el que trae la unción de Dios, el que es lleno del Espíritu Santo de Dios, resplandece aquí, en China, en Francia y en todo rincón de la tierra, porque no se puede ocultar la unción de Dios, ni se puede esconder al Espíritu Santo de Dios. Porque es luz, es sabiduría, es fuego de Dios, es presencia de Dios, son dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo pastor de iglesia debe de enfocarse siempre y enfatizar e insistir de que tus congregaciones conozcan al Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo digo conozcan, no me refiero a que tú digas, no, yo no sé por qué este pastor está diciendo esto a los pastores, si yo esto que él predicó, el que va a predicar o que está predicando, yo ya lo prediqué a la iglesia. A Dios no le basta que enseñes la palabra de Dios. A Dios le basta con que tú como pastor lo vivas, lo sientas, lo experimentas y también te asegures que tu iglesia sienta al Espíritu Santo de Dios, que conozca al Espíritu Santo de Dios, que conozca todos los dones, habilidades, capacidades del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Oigan esto, una iglesia sin unción de Dios, sin Espíritu Santo de Dios, no me vengas a decir que es iglesia o que es casa de Dios. ¿Quién sabe de quién será casa? Porque de Dios no es. Si el Espíritu Santo de Dios no está allí, los dones del Espíritu Santo no están allí, si la unción de Dios no está allí, ¿cómo que es casa de Dios? ¿Dónde están las evidencias del Espíritu Santo? ¿Dónde están las evidencias de nuestro Dios? En toda casa, te voy a dar un ejemplo de gente. En toda casa de una familia, de una persona o dos, tres personas, depende de los que vivan allí. Si es casa de ellos, si allí viven ellos, si allí moran, debe de haber evidencias de ellos. Y si no hay ninguna evidencia de ellos, ellos no viven allí, no es casa de ellos tampoco, aunque estén rentando o pagando. Ajá. Entonces, eso es bien importante y es igualita y exactamente la casa de Dios. Y no es nada más predicar sobre el Espíritu Santo, es vivirlo, es caminar bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, es cuando se cumple la palabra de Dios que dice que no te preocupes por lo que vas a hablar, por lo que vas a decir o por lo que vas a enseñar, porque no hablarás tú. He aquí, dice Dios, nuestro Dios, que mi Santo Espíritu pondrá las palabras apropiadas y propicias en tu boca.
Entonces, así tiene que ser en todas las iglesias. Le llaman avivamiento. No, no se dice así. Pero quieren disfrazarlo porque no tienen todo lo que del Espíritu Santo de la iglesia, no tienen nada, mejor dicho. Pero no es más que avivamiento, es fuego de Dios. ¿Acaso no nos enseña la palabra de Dios? Dice que a los siervos de Dios, dice que los estableció como llama de fuego, como antorcha encendida. ¿Dónde está el fuego de Dios? Si es que Dios te llamó, si es que Dios te plantó, ¿dónde está? Tiene que haber presencia de Dios. Eso se ha acabado en las iglesias. Totalmente. Totalmente. Yo mucho he hablado, mucho he enseñado. Si yo fuera uno de esos pastores, me voy a vender cacahuates, a vender algodones de azúcar. Porque yo estoy muy ocupado y muy viejo para estar perdiendo tiempo nomás. Yo no voy a perder tiempo. Sin mi Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, sin los dones del Espíritu Santo de Dios, ¿para qué voy a ser pastor? ¿Para qué voy a tener una congregación calentando una banca allí? No voy a sacar pollitos tampoco. Sino que yo voy a tener una iglesia llena del fuego de Dios, llena de presencia de Dios. Y si alguien se revela y no quiere hacer la voluntad de Dios, al fin y al cabo Dios me lo va a aventar para afuera, así de fácil. Pablo lo hacía diferente. Pablo se los entregaba directamente a Satanás, al diablo. Yo soy un poquito más diplomático, yo le doy una vueltita, pero van para donde mismo también. Yo simplemente nomás se los entrego a Dios. Y le digo, Señor, ya oré, ya ayuné, ya lloré, ya gemí, hice de todo lo que tú me pediste. Y no quisieron entender. ¿Te lo lleva, Señor, o te lo mando? Either way, de una forma o de otra. Pero así se tiene que hacer. Pero la presencia de Dios, la unción de Dios, el fuego de Dios, los dones del Espíritu Santo deben de estar allí. Y te voy a mostrar también a la luz de la palabra que nadie puede usurpar al Espíritu Santo de Dios. Nadie puede usurpar la unción de Dios. Nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios, nadie que no tenga la unción de Dios puede echar fuera demonios. A la luz de la palabra te voy a mostrar cómo terminan esas gentes. Y no hay tiempo para dar testimonios, pero yo he tenido testimonios también de personas que el mismo diablo les dobla las manos así y a patada los avienta para afuera. En vez de que ellos echen fuera a los demonios. No debe de ser así en pueblo de Dios. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios en Lucas 9? Dice que Él llamó a sus discípulos, a los que Él plantó, a los que Él nombró y llamó. Dice que primero los llamó, los preparó y los empoderó. Dice, os he dado poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar a los enfermos y leprosos y aún para resucitar muertos. ¿Dónde quedó esa palabra? Dice que Él los llamó, pero Él los preparó. ¿Dónde está tu preparación? Porque a ti, si Dios te llamó, ¿por qué no te preparó? Cuando nuestro Dios llama a alguien, voy a hablar del pastorado nomás, para enfocarme en una sola cosa. Cuando nuestro Dios llama a alguien al pastorado, y si Dios te llama y no te da la unción de Dios, no te da los dones del Espíritu Santo de Dios, es semejante a mandar a alguien a la guerra a pelear sin fusil, sin rifle y sin nada, a que ponga la panza y el pecho y el lomo, a que te balacien. Es exactamente lo que sucede en el reino de Dios. Y lo digo ante la presencia de Dios con temor y temblor. Nuestro Dios nunca llama a alguien al pastorado sin primero prepararlo, equiparlo, empoderarlo. ¿Con qué? Con la unción de Dios, con los dones apropiados y propicios para ejercer, ejecutar, llevar a cabo el reino de Dios. Y para ejercer y ejecutar el ministerio apropiado, propicio, que nuestro Dios te ha encomendado. Porque no es de nosotros, es de Dios. Simplemente Dios nos lo ha encomendado y nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de nuestro ministerio. Y qué vergüenza sería que cuando se nos llegue el día nos presentemos ante Dios desnudos y golpeados, porque el diablo nos puso una golpiza y nos arrastró de las greñas y trapeó y planchó con nosotros y nos dejó como tabla en el piso bien aplastados, como te voy a mostrar a la luz de la palabra. Entonces, ¿dónde quedó el poder de Dios? ¿Acaso no nos enseña la palabra de Dios también? Dice que sus discípulos,
cuando los mandaba, dice que venían, pero maravillados de mirar los milagros, señales y prodigios, y cómo los demonios se les sujetaban. ¿Y por qué no se te sujetan a ti? ¿Ah? ¿Por qué no hay ese avivamiento que le llaman? Porque simple y sencillamente número uno, se tiene que pagar el precio que tiene que pagar y anhelarse, desearse y buscar a nuestro Dios de corazón. Desde nuestras entrañas tenemos que anhelarlo, buscarlo y servirle fervorosamente. Y también esforzarnos y luchar por siempre agradarle a Él. Por siempre hacer la voluntad de Dios. Aunque la gente brinque y salte y diga lo que diga, tú no vas a ser del montón. Pero ¿qué es lo que hacen los pastores? Oh, es que todos los pastores le hacen así. Yo también le voy a hacer así. No, mijito. No, yo si a un pastor se va limpiando, yo voy a decir, ese pastor se fue por allí, cayó allí, yo también le doy por allí y caigo allí, te equivocaste. No, porque no voy a ser del montón. Yo no voy a hacer lo que otros pastores hagan o lo que otros digan. Yo tengo que hacer lo que mi pastor, tu pastor, nuestro pastor del cielo hace, enseña, ordena y dice, eso voy a hacer yo. Y eso me enseña aquí. Y por cuanto eso me enseña aquí, así lo voy a hacer yo hasta que muera o venga el rapto. Bendito Dios. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios, porque te voy a enseñar a la palabra de Dios, no con bosquejos, ni con libretas, ni con notas, ni computarizadas, ni bajadas del internet tampoco, ni copiadas de nadie. Fresquecitas del trono de Dios. Y para esto vamos a ir a Hechos, capítulo 19 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y su bendita palabra dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Oigan el enfoque. Oigan en lo que debes de enfocarte como pastor. Ajá. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oigan la respuesta tan triste y desabrida y sin sal. Dice, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En esa condición están las iglesias ahorita. Hoy por hoy, así están las iglesias. Muertas, huecas, vacías. Y los pastores como cerillos mojados. Y dice el versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pablo era apóstol. Ajá. ¿Ya ven cómo son los apóstoles genuinos, verdaderos, no los pronombrados? Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice el 7, eran por todos unos 12 hombres. Y dice el 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y dice el 9, pero endureciéndose algunos, así como hay en las iglesias de corazón duro, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Y dice el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11, y hacía Dios, oigan esto, muy importante,
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y dice el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, o sea, demonios, salían. Y dice el 13, pero algunos de los judíos, exorcistas, oigan esto, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, sobre los endemoniados, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el 14, había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y dice el 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, o sea, el demonio que estaba dentro de él, dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dice el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y dice el 7, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y dice el 18, ya vamos concluyendo, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y dice el 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y allí caducaron los adivinos, los satanistas y ocultistas y de todos los hijos del diablo, porque no pudieron hacer nada. Y dice el 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación. Y así mismo, Padre bendito, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos y cada uno de ellos. Así mismo, Padre bendito, venga tu reino y extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado, cumpliéndose tu bendita palabra que dice que si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es que el reino de Dios se ha acercado. Venga tu reino, cumpliéndose tu bendita palabra que dice que cierto género de demonios solo salen con ayuno y oración. Así mismo, Padre bendito, primeramente bendecirás a este tu hijo en su entrada, en su salida, en su diario caminar, en su diario proceder y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre él y dale ese apartamento, Padre bendito, de la sección 8. Y así mismo, Padre bendito, nunca más será presa de brujos, ni de hechiceros, ni de agüereros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos, ni de sobadoras, porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero, porque tu mano poderosa lo sostiene, porque tu Santo Espíritu lo alienta, porque todos los días de su vida tú lo llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y así mismo, Padre bendito, nunca más habrá maldiciones de pobreza, ni de miseria, ni de escaseces, ni de calamidades. Así mismo, Padre bendito, cumpliéndose también tu bendita palabra en San Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice, os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cumpliéndose también tu bendita palabra en San Juan, capítulo 8, versículo 36, que dice, que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así mismo, Padre bendito, ahora extiende tu mano poderosa sobre este tu amado, rompiendo toda cadena, desde la raíz, todo yugo,
toda atadura, toda coyunda, toda ligadura, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo maleficio al que tu hijo fue expuesto desde el vientre de su madre, en la línea de sangre de su padre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación. Y así mismo, Padre bendito, con esa unción tuya, poder y autoridad que reposa sobre mí, y en tu nombre ato y amarro y encadeno y amordazo, y declaro ciego, tuerto, mudo, inoperante, inválido, destruido y hecho tamo, polvo y ceniza a todo demonio de Macumba, de Obatalá, de Agún, de Achum, Huatoma, Jezabel, Leviatán, Atón, Nahual y Absalón y Aleguá y a todo Yamayá, a todo Changó, todo Orisha, todo Yeguá, todo Aleguá, todo palerismo, todo babalao, todo cultismo, todo espiritismo, todo Moloch, todo Baal, los saco, los amarro, los encadeno y los amordazo, y los declaro ciegos, muertos, mudos, inoperantes, inválidos, destruidos, y hechos tamo, polvo y ceniza, ahora, bendito Rey, ahora, Santo Israel, así mismo, Padre bendito, pidiéndose tu bendita palabra que dice, si hay algún enfermo en la congregación. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.